La ex primera ministra de Gran Bretaña durante 1979 y 1990, Margaret Thatcher, murió hoy a los 87 años. La segunda mitad del siglo XX no se puede entender sin la participación de la Dama de Hierro en el fin de la Guerra Fría. También por supuesto, hubo la Guerra de las Malvinas. Le vamos a dar la bienvenida a Pancho Tudela para hablar de Margaret Thatcher. Bienvenido, Pancho. Muy buenas noches, Cecilia. Es efectivamente el día en el cual Margaret Thatcher, a los 87 años, ha fallecido. Ella ha sido la primera mujer en ser primer ministro de Inglaterra y la última hasta ahora. Una mujer de enorme brillantez intelectual y de enorme capacidad de acción. Y al mismo tiempo reelecta 3 veces y por lo tanto una de las primeras ministros o uno de los primeros ministros en la historia de Inglaterra que más tiempo ha estado en el poder. Claro, 3 reelecciones en un sistema parlamentario en el cual después de elecciones parlamentarias el jefe de la... Y finalmente llega Carter y Carter radicaliza esas posiciones. Y súbitamente en 1979 llega Margaret Thatcher al 10 Downing Street a ser primera ministra de Inglaterra y rápidamente sus acciones políticas, el enfrentarse sin miedo, la primera persona probablemente en el siglo XX de enfrentarse desde una posición absolutamente democrática, abiertamente al socialismo, abiertamente al comunismo, marcó el siglo y marcó el debate político hasta hoy, en el siglo XXI. Naturalmente, para los conservadores y los liberales de mi generación, ella es el referente. No sé cómo será para los que nacieron en los 40, pero seguramente Stalin. Pero para quienes nacimos en los 50 y teníamos 24 o 25 años, cuando Margaret Thatcher llegó al poder, ella es el referente de mi generación. Ella representó una respuesta integral al debate, por ejemplo, entre keynesianismo, políticas inflacionarias y ortodoxia económica que había sacudido todo el siglo XX desde la época de Franklin Delano Roosevelt en los años 30. Y la tesis del keynesianismo, esto es, de imprimir dinero, se había impuesto como la política ortodoxa de todos los estados. Y ya en el gobierno de Carter se había producido lo que se llamaba stagflation. Esto es recesión con inflación. Había llegado un momento en el cual estas políticas inflacionarias habían depreciado todo y simplemente la economía ya no marchaba. Y Occidente estaba en una grave crisis. También en los años 70, en la época en que yo estuve en la universidad, había algo muy parecido a lo de ahora. Ahora hay un caviarismo ambiental y quien se opone al caviarismo ambiental, a esta opinión de la manada de los borregos, le hacen apanado. En la época de la universidad era más bien el marxismo-leninismo quien tenía la mano alta y claro, quien se oponía inmediatamente trataban de hacerle apanado. Claro, entonces durante todos los 70 quienes no estábamos de acuerdo con el marxismo-leninismo ni con la revolución de Velasco, pues claro, hacíamos política universitaria y nos oponíamos, pero era una labor ardua porque estábamos en absoluta minoría. Margaret Thatcher aparece en el 79 y por primera vez enfrenta esto frontalmente, sin concesiones. Al mismo tiempo, esta oposición es una oposición sin transacciones, es mostrar al comunismo y al socialismo no solo en el terreno económico, sino en el terreno ideológico como lo que realmente era, como un productor de miseria, como un productor de opresión, del Gulag, de los campos de concentración, en fin, de lo que hoy todavía vemos en Cuba y en Corea del Norte. Al mismo tiempo, Margaret Thatcher plantea algo que hasta ese momento era prácticamente teórico, que es la oposición frontal al crecimiento del Estado y al Estado empresario. El mito del Estado empresario
era una pandemia en la década del 60 y del 70. Ella es la primera en demostrar que ese Estado empresario había conducido a Occidente a la quiebra. Una mujer culta, ideológicamente educada, pero no una intelectual como se entiende en América Latina los intelectuales, como unos profesores universitarios que pontifican respecto a una serie de teorías, pero una vez que uno los pone a la cabeza de algo, no saben hacer nada. No, era una mujer culta, pero era una mujer de acción. Era una mujer que era capaz de administrar un país. Era una mujer que tenía el talento para el arte de gobierno. Y el éxito de sus políticas es indiscutible, que son las políticas que hoy se discuten todos los días en el Perú, en el Asia, en la China, en la misma Europa con la crisis en la cual se ha hundido. Las políticas de Margaret Thatcher son el debate político del siglo XXI, o sea que fue una pionera. Naturalmente sus políticas enfurecen mucho a sus adversarios, enfurecen mucho a la izquierda, a los comunistas, a los socialistas, pero no cabe duda que esta mujer que se enfrentó sola al mundo y que ganó, se enfrentó sola al mundo y ganó, es un estadista de talla histórica, es como Churchill, como Disraeli, como De Gaulle, es una persona de esa talla. Y luego tuvo la suerte de que un año después de su elección llegó en los Estados Unidos al poder Ronald Reagan, y entonces hicieron un tándem, y a ese tándem se le unió después Helmut Kohl, y se le unió Nakasone, el primer ministro del Japón, y se unió Juan Pablo II, y finalmente todos juntos destruyeron al comunismo soviético y al marxismo-leninismo, y el marxismo-leninismo se derrumbó y dejó de existir. Dejó de existir en su forma estatal, queda aún en Cuba, y tiene partidarios muy fuertes en América Latina que son vintage, son retro, pero bueno, hay para todos los gustos, ¿no es cierto? Pero ya no tienen el poder. No solo no tienen el poder, sino que no tienen este mesianismo pseudoprofético de que inevitablemente iban a ganar la batalla histórica. Y el mundo entero. Total, ellos han desaparecido y su supuesto imperio inevitable, de acuerdo al determinismo histórico y al determinismo dialéctico, no se produjo.